Amigos, quisiera hoy volver un poco al libro de los Hechos de los Apóstoles, libro escrito por San Lucas y que nos cuenta acerca de los primeros movimientos de la iglesia nacida del Pentecostés y sus primeros días posteriores a la ascensión del Señor. Ya habíamos visto algo en dos ocasiones anteriores, primero acerca de cómo los recientes creyentes tenían sus encuentros en las casas de familia, fuertemente afirmados por el poder del Espíritu Santo y con una característica misionera. También vimos los milagros y portentos que Dios obraba por manos de los apóstoles Pedro y Juan, por ejemplo, la curación del tullido, y las consecuencias que sufrieron luego a causa de esto, los azotes, la cárcel y las amenazas. Hoy vamos a meternos en el capítulo 6, en donde todo inicia con un conflicto que surge en la primera iglesia y que lleva a los apóstoles a convocar a una asamblea para tomar una decisión. A partir de allí, los hechos siguientes nos muestran cómo, incluso en las circunstancias más comunes, Dios va desenvolviendo el camino que la iglesia misionera tiene que tomar, a partir de hechos dramáticos y hasta dolorosos. No se peleen. Bianchi. El mensaje central es claramente que el camino de la evangelización del mundo no es tarea sencilla, debido a una continua oposición de parte del enemigo de la iglesia, que se delata siempre a sí mismo en las mismas cosas. Las conspiraciones de parte de grupos contrarios, apelando a las mentiras y la violencia contra los hijos de Dios, etc. Violencia que se irá convirtiendo en una persecución sangrienta que costará la vida de muchos cristianos. Satanás pretende callar la voz de la iglesia diezmándola. Quiere exterminarla de raíz y no se resigna a que Cristo le haya quitado la potestad que tenía sobre todos los hombres. Por eso el Espíritu Santo se manifiesta con poder por mano de los apóstoles. Y cuando se ve vencido por este grupo de hombres ungidos, apela a la división. Encuentra una brecha por la que entra en la comunión de los hermanos para romper la armonía del grupo. Una táctica usual que todas las comunidades cristianas sufren. Así que, ¿qué les parece si abrimos el pequeño salón de catequesis y entramos a este maravilloso misterio de los primeros días de nuestra Santa Iglesia Católica? Muy bien, mis amigos, para comenzar tengo que empezar por definir dos palabras que voy a mencionar aquí y que conviene saber su significado. La primera es diáspora. Técnicamente, la palabra diáspora significa dispersión y se atribuye más que nada a la dispersión de los judíos exiliados de su lugar de origen. Sabemos que los judíos fueron exiliados de su tierra en varias ocasiones a lo largo de su historia, llevando su cultura y sus costumbres a muchos lugares de la tierra, especialmente en este tiempo en Grecia. Es una palabra que se utilizaba al comienzo para describir a aquellos primeros judíos obligados a dejar sus tierras por haber sido conquistados por un grupo mayor, por ejemplo, los babilonios. Pero hoy en día se utiliza para describir a quienes se identifican con un país aunque vivan fuera de él. Bien, en este capítulo vamos a ver cómo sucede una nueva diáspora de los judíos de Jerusalén pasado el Pentecostés. La segunda palabra es helenistas. Justamente esta dispersión de judíos a lo largo del tiempo llevó a que muchos nacieran en otras tierras, en medio de otras culturas, pero aún conservando las suyas. Los helenistas eran judíos nacidos
fuera de Israel y que hablaban el griego en lugar del arameo como lengua materna. Habían adquirido, por lógica, algunas costumbres y actitudes griegas debido a su educación fuera de Israel. Estos eran más abiertos y menos rígidos respecto a las leyes judías y no le daban tanta importancia al templo de Jerusalén ni a los usos y costumbres judías, por lo que el conflicto con algunos judíos ortodoxos de Jerusalén era inevitable. Aparecen en varias ocasiones en el libro de los Hechos, porque muchos de ellos se convierten a la fe en Jesús y comienzan a participar de la primera comunidad. Hoy vamos a leer el capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles para adentrarnos en el tema. Y si bien estamos leyendo apenas el capítulo 6 de este libro, estamos situados más o menos en el año 36 después de Cristo. Ha pasado un poco el tiempo. Recuerden que Jesús muere y resucita en el año 30. Nosotros lo consideramos en el año 33, a los 33 años de edad, ¿no? Estamos 3 años más tarde, en el año 36. El capítulo 6 del libro de los Hechos dice así: Por aquellos días, al multiplicarse los discípulos, hubo quejas de los helenistas contra los hebreos porque sus viudas eran desatendidas en la asistencia cotidiana. Y me voy a detener aquí para explicar el porqué de este conflicto. Dentro de la religión judía, la ley rabínica establecía que tanto las viudas como los huérfanos debían recibir la ayuda o la asistencia de la comunidad, ya que estos eran los más vulnerables de la sociedad al quedar totalmente solos. La mujer viuda no heredaba los bienes de su marido y los niños al morir sus padres quedaban abandonados. Por esto la ley establecía la ayuda como un acto de caridad hacia estas personas. La asistencia consistía en cubrir sus necesidades más básicas como una vivienda, alimento y abrigo para que puedan vivir más o menos dignamente. Se ve que en la iglesia ya estaba organizada la atención a las viudas porque surge este conflicto. Los judíos helenistas se quejan por la desatención de sus viudas helenistas. Pero sigamos leyendo en el versículo 2. Sucedido esto, los 12 apóstoles convocaron la asamblea de los discípulos y dijeron: No nos parece bien que nosotros abandonemos la palabra de Dios por servir a las mesas. Por tanto, hermanos, busquen de entre ustedes, es decir, entre los helenistas, a 7 hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y los pondremos al frente de este cargo, mientras que nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Esta propuesta pareció bien a toda la asamblea y eligieron así a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles y habiendo hecho oración, estos les impusieron las manos. Bien, si bien el conflicto parece ser claramente un caso de discriminación, ya que no se dice que se haya descuidado el servicio a todas las viudas y no solamente a las viudas helenistas, los apóstoles lo resuelven eligiendo a 7 hombres helenistas para cubrir el servicio de sus viudas. El requisito que piden es que sean hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y se mencionan sus nombres. Aquí se establecen los primeros diáconos, palabra que deriva del griego y que significa servidor. Hoy en día los diáconos poseen el 3er grado en la jerarquía eclesiástica. Y encabeza esta lista de 7 diáconos un tal Esteban, del que San Lucas destaca que era un hombre lleno de gracia y de poder. Seguimos con el texto en el versículo 7.
La palabra de Dios iba creciendo en Jerusalén, se multiplicó considerablemente el número de los discípulos y multitud de sacerdotes iban aceptando la fe. Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba entre el pueblo grandes prodigios y señales. Escuchen esto. Pese a que Esteban fue elegido para el servicio a las mesas, Lucas, el escritor del libro de los Hechos, dice que Esteban realizaba entre el pueblo grandes prodigios y señales. ¿Hay una contradicción acá? La verdad que yo no podría afirmarlo, pero llama la atención que, siendo elegido para la atención de las viudas helenistas, se nos hable de Esteban como un evangelizador que realizaba prodigios y señales en el pueblo. Y donde hay prodigios y señales, ¿qué hay también? Problemas. Pronto se levantó Satanás para tratar de detener esta bendición. Continuamos con el texto en el versículo 9 en adelante. Dice que se levantaron entonces unos de la sinagoga llamado de los libertos, cirenenses y alejandrinos y otros de Cilicia y Asia, y se pusieron a discutir con Esteban. Pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba Esteban. Entonces sobornaron a unos hombres para que dijeran: nosotros hemos oído a este pronunciar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. De esta forma amotinaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, vinieron de improviso, lo detuvieron y lo llevaron al Sanedrín. Presentaron entonces testigos falsos, testigos que ellos pagaron y que declararon: este hombre no para de hablar en contra del lugar santo y de la ley, pues le hemos escuchado decir que Jesús, ese nazareno, destruiría este lugar y cambiaría las costumbres que Moisés nos ha transmitido. El versículo 15 nos dice: fijando en él la mirada, todos los que estaban sentados en el Sanedrín vieron el rostro de Esteban como el rostro de un ángel. Acá es imposible no notar la similitud con lo que le ocurrió a Jesús en su pasión. Esteban era un anónimo en la iglesia hasta que fue ungido para un servicio. Y si bien era un hombre lleno de fe y sabiduría, el Espíritu Santo empieza a usarlo con poder luego de que los apóstoles les imponen las manos y lo legitiman como diácono. Esto es fundamental porque muestra cómo el Señor requiere una organización jerárquica y un acto sacramental para legitimar una misión. Recordemos que Jesús comienza su ministerio una vez que fue bautizado en las aguas del Jordán y luego de salir de sus 40 días y 40 noches del desierto. E igual que el Señor, Esteban es acompañado por el poder del Espíritu Santo y realiza muchos prodigios entre la gente y enseñando acerca de la salvación por el nombre de Jesús. Y esto molesta a varios judíos de la sinagoga. No olvidemos que Esteban era helenista y su visión como helenista respecto al templo y las costumbres judías era distinta. Sin duda el enojo de estos judíos de la sinagoga habrá nacido a raíz de algo que Esteban dijo sobre el templo y sus costumbres. La cuestión aquí es que Esteban les molesta y estos hombres de la sinagoga empiezan a discutir con él acerca de estas cuestiones, pero no pueden resistir el espíritu con que Esteban se defiende. Lo mismo le pasaba a Jesús con los maestros de la ley y los fariseos cuando intentaban ponerle trampas. Entonces pagan a testigos falsos para acusarlo delante del pueblo de haber blasfemado contra Moisés y contra Dios. Así también fue acusado el Señor en el Sanedrín, ¿lo recuerdan? En aquel escandaloso juicio falso que le armaron en plena madrugada. Todo el pueblo se enardece contra Esteban, pero algo sucede aquí, un detalle que es muy interesante porque es algo sobrenatural. El versículo 15 dice que
Fijando en él la mirada, todos los que estaban sentados en el Sanedrín fueron testigos de esto. Vieron el rostro de Esteban como el de un ángel. El rostro de Esteban se transfigura delante de ellos, como le sucedió al Señor unos días antes de su pasión. Entonces Esteban, lleno del Espíritu Santo, empieza a desplegar en sus palabras toda la historia del pueblo de Israel, empezando por Abraham hasta el rey Salomón, acusándolos fuertemente con estos dichos. Versículo 51. Dice Esteban a estos hombres: ustedes, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, siempre resisten al Espíritu Santo. Como sus padres lo hicieron, así también ustedes. ¿A qué profeta no persiguieron sus padres? Ellos mataron a los que anunciaban de antemano la venida del justo, hablando del Señor Jesús, de aquel a quien ustedes ahora han traicionado y asesinado. Ustedes que recibieron la ley por mediación de ángeles y no la han guardado. Continúa el versículo 54. Al oír estas palabras, los corazones de estos hombres se consumieron de rabia y rechinaban sus dientes contra él. Pero él, lleno del Espíritu Santo, miró fijamente al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba en pie a la derecha de Dios. Y dijo esto Esteban: estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está en pie a la derecha de Dios. Entonces, gritando fuertemente, estos hombres se taparon sus oídos y se precipitaron todos juntos sobre él. Lo echaron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearle. Los testigos pusieron sus vestidos, las ropas de Esteban, a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras le apedreaban, Esteban hacía esta invocación: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después dobló sus rodillas y dijo con fuerte voz: Señor, no le tengas en cuenta este pecado. Y diciendo estas palabras, se durmió. Esteban muere lapidado, pero en medio de una visión que fue un consuelo para él. Y sus últimas palabras son de misericordia, tal cual las palabras de nuestro Señor Jesús en la cruz: no le tengas en cuenta este pecado, Señor, porque no saben lo que hacen. Eso es lo que dijo el Señor. Esteban, no le tengas en cuenta este pecado, Señor. Esta muerte, la de Esteban, desemboca en una nueva dispersión, una nueva diáspora, ahora de los creyentes de Jesús. El capítulo 8 dice que aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, a excepción de los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Esteban fue sepultado por unos hombres piadosos y se hizo gran duelo por él. Pero el texto dice que todos se dispersaron excepto los apóstoles, lo que nos hace pensar que los que se fueron eran más los helenistas que los locales. Los helenistas dispersados van por Judea y Samaria, las dos regiones indicadas precisamente por Jesús en su mandato al comienzo de este libro, cuando el Señor dice: serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Mientras tanto, el versículo 3 nos introduce a un tal Saulo de Tarso haciendo estragos en la iglesia. Dice que Saulo entraba a las casas, se llevaba por la fuerza a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Pero Saulo es un tema que conviene hablar aparte por la dimensión de sus hechos. Ahora, continuando en el versículo 5 del capítulo 8, vemos a otro de los diáconos, el segundo mencionado en la lista de 7, que es Felipe, que en su huida, en su diáspora, llega a Samaria.
El texto nos dice que Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. La gente escuchaba con atención y con un mismo espíritu lo que decía Felipe, porque le oían y veían las señales que él realizaba. Pues de muchos posesos salían los espíritus inmundos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos quedaban curados. Por lo que hubo una gran alegría en aquella ciudad. El versículo 14 dice que al enterarse los apóstoles que estaban en Jerusalén de que Samaria había aceptado la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan. Estos bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos. Únicamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Una vez más vemos cómo no cualquiera comunica al Espíritu Santo. Esto se da únicamente por mano de los apóstoles. El versículo 25 dice que ellos, después de haber dado testimonio y haber predicado la palabra del Señor, se volvieron a Jerusalén evangelizando muchos pueblos samaritanos. Está hablando de Pedro y de Juan. La predicación de los apóstoles de Jesús, en este caso Pedro y Juan, se basaba en su testimonio de vida al lado de Jesús. No había Biblia ni evangelios escritos todavía. La predicación era su testimonio de vida junto a Jesús y los mandatos que el Señor les dejó. Así se anunciaba el reino de Dios y así era creído. Luego de esto hay una segunda parte en la misión de Felipe para salir luego de escena del libro. Ya no hace señales y prodigios, sino que el Espíritu Santo le muestra otra cosa. A Felipe le sucede que el ángel del Señor le habla, al parecer mientras duerme en un sueño, porque el texto nos dice que el ángel le dice: levántate y marcha hacia el mediodía por el camino que baja de Jerusalén a Gaza, al desierto. No le dice nada más, solo dice que vaya al desierto por un camino y listo. Felipe obedece. No sabe bien de qué se trata, pero hace lo que el ángel le dice. Versículo 27. He aquí que un etíope eunuco, alto funcionario de Candace, reina de los etíopes, que estaba a cargo de todos sus tesoros, o sea, un funcionario importante, había venido a adorar a Jerusalén. Este hombre regresaba sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: acércate y ponte junto a ese carro. Felipe corrió hasta él y le escuchó leer al profeta Isaías y le dijo: ¿entiendes lo que estás leyendo? Él contestó: ¿cómo puedo entender si nadie me explica? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentase con él. El pasaje de la Escritura que iba leyendo era este: fue llevado como una oveja al matadero y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así él no abre la boca. En su humillación le fue negada la justicia. ¿Quién podrá contar su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. El eunuco le preguntó a Felipe: te ruego que me digas de quién dice esto el profeta. ¿Está hablando de sí mismo o habla de otra persona? Felipe entonces, partiendo de este texto de la Escritura, se puso a anunciarle el Evangelio de Jesús. Siguiendo el camino llegaron a un sitio donde había agua, posiblemente un arroyito o un río. Entonces el hombre dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y mandó detener el carro. Bajaron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Y saliendo del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe
y ya no le vio más el eunuco, que siguió gozoso su camino. Felipe se encontró luego de esto en Azoto y recorría evangelizando todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. Si analizamos el hecho, vemos como el Espíritu Santo lleva a Felipe hasta este hombre, funcionario de la reina de Etiopía, para que le anuncie a Jesús. Este hombre tiene una inquietud y al encontrarse con Felipe, no solamente cree, sino que quiere bautizarse. Pero luego de esto no hay nada más. No se nos dice qué pasa con él luego, simplemente que sigue gozoso su camino. Felipe es arrebatado por el Espíritu Santo. Tampoco sabemos bien qué significa esto, si desaparece en una nube o si se lo lleva el viento o qué otra cosa. La cuestión es que el capítulo termina diciendo que Felipe aparece en otra ciudad, Azoto, e iba caminando llevando el evangelio por otras ciudades más para llegar a Cesarea. Ahora, amigos míos, si juntamos y observamos todos estos hechos desde una perspectiva más alejada, podemos ver claramente que la primera iglesia organizada estaba acostumbrándose a una rutina de encuentros de oración, de compartir el pan en las casas, que luego, cuando se institucionalice la iglesia, se establecerá como la Eucaristía, aún habiendo pequeños conflictos con los fariseos que los habían amenazado de no hablar más en el nombre de Jesús. Tarde o temprano esto iba a empeorar porque las señales que los apóstoles realizaban en el pueblo hacía que mucha gente se sumara cada vez más a la fe, en mayor número. Pero Jesús les había dejado un encargo: ir a los confines de la tierra, algo que pasado más de 3 años no estaría sucediendo. Por eso creo que el conflicto con los judíos helenistas es permitido por Dios, porque esto llevó a la aparición de los primeros diáconos, especialmente de Esteban, quien, mediante el poder del Espíritu Santo, obraba maravillas entre la gente. Esteban muere lapidado y se convierte así en el primer mártir de la iglesia. Su muerte provoca la persecución inmediata de la iglesia, o sea, una nueva diáspora, haciendo que los helenistas y otros más huyeran hacia otras tierras, llevando el evangelio del Señor hacia esos lugares. Y vemos en la persona de Felipe que la profecía del Señor se cumple. Serán mis testigos en Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. De modo que podemos decir que, sea como sea, la palabra del Señor se cumple. Recuerdan que en Pentecostés los discípulos estaban encerrados en el aposento alto porque tenían miedo, hasta que vino el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Y cómo vino el Espíritu Santo aquel día? Vino en una fuerte ráfaga de viento que abrió las puertas y las ventanas. Claramente el Señor les estaba diciendo con este hecho: no se queden encerrados, salgan afuera. Y creo que algo similar pasó con estos hechos que les conté. Vemos a una iglesia que ya llevaba más de 3 años y no estaba saliendo en misión hacia los pueblos vecinos como Jesús les había pedido, hasta que sucede lo de Esteban y se inicia esta nueva diáspora, esta nueva dispersión. Por eso, no nos extrañemos cuando alguna dificultad sucede dentro de la iglesia misma, de nuestras propias comunidades o en nuestro propio entorno. Puede que Dios utilice modos que no estén en nuestros planes, porque en definitiva es su voluntad la que debe realizarse. Hasta aquí llego por este día, porque considero que es más que bastante. Nos encontraremos cuando el Señor así lo disponga nuevamente, y le pido al buen Dios, Padre nuestro, que los bendiga y les conceda lo que anhelan vuestros corazones. Amigos míos, amén. Gracias.
la città di Dio.